En la primera presentación hemos visto en la vida de Macrina que la muerte es un poder con el que la virtud tiene que hacer frente. Es más, la muerte en sus manifestaciones ubicuas, en su forma de insinuar lejanía entre los seres humanos, entre los lazos de familia y de comunidad, entre el ser humano y la tierra, entre el ser humano y los animales. La muerte en todas estas manifestaciones es una especie de peso bajo el cual la virtud se forma. La virtud crece sobre todo en comunidades que no han temido a la muerte de cierta manera, que no han recurrido a la violencia y la explotación para evitar la escasez y la humillación. Al contrario, han permanecido firmes en medio de la muerte como precisamente eh, el poder que Cristo ha agotado, de manera que la muerte se haya vuelto la ocasión de la fortaleza y la profundización de los lazos de la comunidad hasta su nutrición. Esto no quiere decir que estas comunidades no han temido a la muerte de ninguna manera, sino que la han temido de otra manera, de una manera virtuosa. Han temido a la muerte como una fuerza fragmentadora y motivo de agresión y rechazo de debilidad, y se han negado a rendir a la muerte en ese sentido, por lo cual han aprendido a no temer a la muerte pecaminosamente, sino a temer a la muerte amorosamente. En una cultura que teme a la muerte como límite de su vida, una cultura que se deja llevar por el motor correspondiente de agresión y rechazo de debilidad, cultura que teme a la escasez y la vulnerabilidad, el temor es la ocasión de su fragmentación, de su rivalidad, la huida unos de otros y la agresión de unos en contra de otros. En una comunidad que no teme a la muerte de esta manera tan común, en una comunidad animada por el espíritu de resurrección, la muerte se convierte en la ocasión y hasta el alimento de su amor. Es precisamente ante la muerte que la virtud puede crecer en los discípulos de Jesús y transmitir sanidad entre ellos y a otros también. Entonces, como dije en la primera presentación, yo quiero compartir con ustedes cómo yo personalmente llegué a discernir esta realidad de la virtud frente a la muerte con cierta claridad en la muerte de mi papá, quien también se llamaba Tomás. Su muerte fue muy diferente de la de Macrina. No manifestó la fortaleza de ella ni su fe. De hecho, se rindió al temor de varias maneras y he llegado a reconocer algunas de esas mismas tendencias en mi propia persona y mi propia forma de ser. Pero mi papá fue cristiano, miembro de una iglesia local, eh, pues una iglesia cercana a donde yo vivo actualmente. eh, y en el amor que su muerte ocasionó y reveló en la iglesia, creo que se puede apreciar lo que es la virtud cristiana. Es la iglesia en la que yo me crié también. Elijo hablar de la iglesia en que yo me crié en parte porque es una iglesia que deja mucho que desear. Tiene relativamente poca conciencia social, según las medidas, pues, predominantes. Siempre se pone a favor de las guerras de Estados Unidos. Es una iglesia que manifiesta bastante racismo y machismo en las formas
más piadosas de estos males. Sin embargo, el espíritu de resurrección vive en esta iglesia también. Y gracias a Dios no puede esta iglesia eludir el poder transformador de ese espíritu del todo. Entonces yo espero que vean que aún en una iglesia con muchos defectos hay las bases de la formación de la virtud cristiana, como la que vemos en la vida de Macrina, y son bases que se pueden nutrir y que pueden crecer para llenar a la iglesia de vida eterna. Mi papá murió de una enfermedad que los médicos llaman esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad Lou Gehrig's. Es una enfermedad neurodegenerativa que paulatinamente paraliza a una persona. Y durante los últimos 6 meses de su vida, mi papá no era capaz de moverse en ninguna parte del cuerpo, excepto los ojos. Lo peor quizás fue que perdió la capacidad de hablar, pues ya no controlaba su lengua o su boca. En varias ocasiones en las que yo estaba cuidando de él, en esa última etapa de su vida, vi en sus ojos llenos de terror que sufría algún dolor físico exagerado, pero yo no sabía calmar su dolor porque él no era capaz de decirme qué ocurría, qué le dolía, qué le pasaba exactamente. No me acuerdo de la última conversación verbal que tuvimos mi papá y yo. Yo no sabía que sería la última. Resultó que pocos días después, cuando fuere, su habla se volvió incomprensible. Sonaba solamente a gemidos y yo echaba de menos de manera terrible el lazo nuestro que se nutría de hablar uno con el otro. Los lazos entre nosotros, pues tuvimos que buscar mantenerlos sin poder hablarnos uno con el otro durante la última etapa de su vida. En el caso de mi papá, la enfermedad fue una ironía cruel porque había sido un hombre tan capaz y elocuente durante toda su vida. Empezó a predicar con 16 años. Era un pastor desde los, creo que 22, 23 años, y predicó su último sermón cuando tenía 63 años, un año antes de finalizar su muerte. Y en esa ocasión recuerdo que mi mamá y mi hermana tuvieron que ayudarle a caminar al púlpito y luego él luchaba en ese sermón por vocalizar las palabras que formaba en su mente, pero solo con dificultad podía formar con su boca y su lengua. Precisamente el don de la palabra, que parecía ser el impulso de su vida, lo que lo animó y apasionó como persona, lo que le hizo resplandecer ante muchos hermanos y hermanas en la fe como siervo de Dios, esto mismo se le quitó. Fue reducido a parpadear con el ojo mensajes breves y desesperantes a los que estábamos cerca, letra por letra. Durante su enfermedad, mucha gente en nuestra comunidad me preguntaba, ¿por qué Dios le ha afligido a un siervo suyo con una enfermedad tan devastadora? Entre todas las formas posibles de llevarse a tu papá, Tomás, ¿por qué esta forma? ¿Por qué esta enfermedad? Y cuando la gente preguntaba esto como manera de sobrellevar el horror de una muerte así, yo la verdad lo compadecí. Fue una forma horrenda de morir. Y en circunstancias así creo que buscamos las palabras y preguntas que podamos en desesperación, clamando al Señor
por misericordia. Con otras enfermedades recientes en mi familia he estado haciendo lo mismo. Yo, preguntando, clamando. Pero cierto temor a la muerte, cierto temor vicioso, diría, a la muerte, nos tienta a hacer esta pregunta como para seguir una respuesta, como para conseguir una respuesta adecuada. Llegamos a suponer que la muerte, sobre todo una muerte irónica y cruel como la de mi papá, exige una explicación, merece una explicación. Nos imaginamos que la muerte es un misterio a desenredar, un problema a solucionar, sobre todo entre cristianos, con nuestro sentido superficial de la providencia. Algún mal o bien misterioso debe justificar la muerte, sobre todo cuando es una muerte fea. Nos preocupa el que no podamos encontrar una explicación que nos satisfaga, alguna forma de redimir la muerte. Así que preguntamos, ¿por qué esta muerte para Pastor Tomás? En esta forma, en este momento. Yo he llegado a entender esta pregunta de por qué esta muerte en este sentido como la pregunta del necio, sobre todo el necio que es producto de nuestra época y del lugar donde yo crecí. Eh, Época y lugar que nos invitan a negar la realidad de la muerte, a huir de ella. La pregunta esta me parece una versión de la respuesta del apóstol Pedro a Jesús en Mateo 16, cuando Jesús anuncia que como Mesías, como Rey del mundo entero, como el único ser humano con el poder para establecer paz en la tierra tan llena de guerra, ha venido a pasar por una muerte vergonzosa y horrenda a manos de sus amigos. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá, dice Pedro con tanta nobleza. Quítate de delante de mí, Satanás. Jesús le responde, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La descomposición a la que todos nosotros estamos sujetos como seres humanos, el deterioro de la vida, desde el momento de nuestra concepción en nuestras madres, la descomposición del mundo a nuestro alrededor y la hostilidad que lo llena, puede despertar en nosotros un temor satánico. Políticamente es un temor que nos invita a asegurar el futuro de nuestra vida a cualquier precio para los demás, sobre todo a precios muy altos para los que son débiles o invisibles, quizá gente lejana de nosotros, quienes tienen insuficiente poder para oponerse a nosotros y no constituyen aparentemente ninguna amenaza de represalia. Es un temor que acapara, pasando la escasez a otros para que nosotros no tengamos que enfrentarla. Es un temor que supone que Dios tiene solo un futuro glorioso para nosotros, de manera que una vida de sufrimiento exige una justificación o explicación. Supuestamente no es normal. Esto es como Jesús le dice a Pedro, pensar no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando vivimos según esta mentalidad, somos impacientes ante el sufrimiento. Queremos arreglarlo o encontrar una explicación convincente que nos despreocupe. No podemos estar plenamente presentes ante él. Huimos y nos escondemos como si hubiera algún refugio del sufrimiento. No podemos vivir con su ambigüedad lenta. En una palabra, no podemos amar. Esta mentalidad impide la permanencia de amistades, impide que soportemos lo duro con los demás sin huir o encontrar una justificación convincente. Me llevó a mí
a estar con mi papá sin desear estar con él. Es que me causaba demasiado dolor. Yo solo quería que se acabara su sufrimiento. Y la misma mentalidad impedía que mi papá hiciera frente a una muerte tan fea. Solo quería que su enfermedad desapareciera. Y le costó fijarse en cualquier otra cosa. Igual que Pedro, creemos que el Mesías, el Salvador, significa el fin de la dificultad de la vida. El Salvador la quitará toda esa dificultad. Suponemos que Dios está por encima de todo, así que Jesús nos ayudará a escaparnos. Así tiene que ser la salvación. Y esto impide que perseveremos en relaciones afligidas de conflicto. Nos imaginamos, sin razón, que la vida cristiana se trata de andar libre de conflicto, cuando en realidad se trata de trabajar en los conflictos. No nos podemos imaginar que la gloria de Dios se revele allí. Pero es así. La gloria de Dios se revela donde no huimos de la descomposición, la hostilidad y la muerte, sino que donde hacemos frente a ellas con amor obstinado y valiente. Las cosas de los hombres de las que Jesús habla son temer, huir, destruir, pasando nuestras deudas a otros para salvarnos a nosotros mismos. A veces mi papá hizo esto a mi mamá en medio de su sufrimiento inefable y ella sufrió mucho por su amargura. Y el resto de la familia a veces lo hicimos a otros cuando luchábamos por hacerle frente. Era más fácil huir a precios terribles a los demás que enfrentar lo que nos horrorizaba a nosotros. Pero las cosas de Dios no son huir y destruir, sino amar y perdonar. No pasar la deuda a otros, sino pagarla una vez y para siempre para todos. Así es la vida de Cristo, de la que los cristianos hemos sido hechos partícipes al ser bautizados en la muerte de Él. Se nos suele olvidar que las personas a quienes Jesús sanó, como el paralítico de Capernaum, luego murieron de todas maneras. Aún a los que Jesús levantó de los muertos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro de Betania. Después estos murieron otra vez. Sus restos esperan resurrección, igual que los de mi papá, hasta el día de hoy. Entonces Jesús no vino para que nos escapáramos de la muerte. Él nos, Él nos mostró el camino en medio de la muerte. No nos enseñó cómo evitar la muerte, aún una muerte fea. Él nos enseñó cómo morir bien, en una forma que conduce a vida, no solo para nuestro propio futuro, sino para el futuro de los que dejamos atrás y que nos siguen. Jesús nos enseñó la virtud de Dios en este sentido como ser humano. Las sanidades que hizo Jesús entonces no fueron una forma de burlar a la muerte. Fueron la restauración de cuerpos frágiles a la vida de sus amigos y familia y comunidad durante un tiempo, para que la comunidad viera el camino misericordioso de Jesús como el camino que pasa por la muerte a la vida, para que fuéramos hechos o para que fuéramos un pueblo, hechos un pueblo que se atrevería a seguir esperando y amándonos unos a otros. Ante un mundo enfermo de la muerte, eso es lo que el amor de Cristo nos da más que cualquier otra cosa, me parece a mí. Nos da unos a otros, nos entrelaza y nos da la comunión. Al contrario del espíritu de nuestra época, la virtud cristiana demuestra que la vida cristiana no se trata de minimizar la dificultad de la vida,
sino de aprender a vivir a través de esa dificultad con la sabiduría de Dios, hecha carne como Jesús el Mesías. Esa sabiduría se podría denominar el arte de morir bien, el cual tenemos que aprender a largo plazo, a lo largo de una vida entera de preparación, de formación, que se llama el discipulado. La Biblia nos dice que esto es lo que nos hace pacientes con los niños, quienes nos recuerdan que no estamos en control. Nos hace tardos para condenar y nos capacita para amar hasta nuestros enemigos. Nos enseña la labor dura de la amistad, la cual no consiste en escaparnos del sufrimiento, sino de sufrir juntos. Esta sabiduría contempla las relaciones deshechas y rechaza el cinismo. Contempla un cuerpo deshecho como el de mi papá y rechaza la desesperanza. Es una lucha que forma la prudencia cristiana. Mientras yo luchaba por rechazar el escapismo ante la muerte dolorosa y lenta y agonizante de mi papá, yo estaba aprendiendo a rechazar al mismo escapismo necio de degradar la muerte de mi papá por medio de buscarle una explicación adecuada. No hay ningún mal o bien que justifique esa muerte. No hay ningún cálculo según el que una muerte así merezca la pena. Pero sí hay esto. Hay la capacidad de ver e identificar su morir horrendo como la misma ocasión del amor escandaloso de Cristo, el cual movió a otros cercanos a mi papá a ser el toque de ese amor. Un cuerpo, como se pueden imaginar, tan deshecho como el de mi papá, invita a los buitres a rodearlo, como quien dice, peleándose sobre la herencia, apurándose para ocupar lo dejado por la merma de su influencia, explotando su debilidad para aprovecharse de su muerte. Es lo mismo que ocurre en la guerra, cuando varios poderes empiezan a rodear el cuerpo de una comunidad enferma para explotar su debilidad y aprovecharse de su destrucción. Pero fíjense en lo que pasó mientras el cuerpo de mi papá llenaba cada vez más de la muerte. Miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia en la que yo me crié, rodearon el cuerpo moribundo de mi papá, no como buitres, sino como palomas de campo, ángeles de la misericordia de Dios. Compartían su dinero con nosotros para ayudarnos a cuidar de mi papá. Venían a casa de mis padres para acompañar a mi papá durante toda la noche, ajustándolo en la cama cada 15 minutos porque su cuerpo paralizado recostaba en incomodidad continua. Entre todas estas personas estaba mi madre. Yo tenía miedo de que muriera de dolor y de desvelo, de estar cuidándolo, de estar con mi papá siempre, sin descansar nunca. Entre estas personas estaban también los que se sentaban con mi papá en las tardes, hora tras hora, guardando silencio o atreviéndose a aguantar la torpeza de una conversación unilateral con un hombre que anteriormente les había cautivado con su elocuencia. Y lo hicieron sin paga. Y yo no detectaba ni expectación entre ellos de una corona en el cielo. Discerní simplemente el compromiso de amistad, la presencia de un amor en la muerte que es más fuerte que la muerte. ¿Cómo se formará ese amor, esa paciencia, esa amistad en las vidas de las personas? Mientras mi papá finalizaba sus días, estos queridos hermanos y hermanas se estaban formando en el arte cristiano de morir. Estaban practicando ese arte. Al dar de su vida a mi papá, estaban aprendiendo y enseñándonos que la vida no se trata de escaparse de la muerte, sino de morir en el amor de Cristo.
Describir la muerte de mi papá como la ocasión del amor imperecedero de Cristo no nos invita a minimizar un sufrimiento horrendo, sino mirarle directamente en la cara, caminar íntimamente con los que se están muriendo a través del valle de la sombra, acercarnos a la muerte con esperanza. Ya he dicho que mi papá no murió como un hombre de tremenda virtud y en esta etapa de mi vida me atrevo a juzgarlo cada vez menos al reconocer mi propio temor a la pérdida de mis seres queridos. El testimonio que la muerte de mi papá dio a Jesús eh, no consiste en su propia virtud primordialmente, sino en el amor que su cuerpo atrajo, despertó en los que cuidaron de él. La sabiduría del mundo nos dice que en una muerte así es mejor aislarte y ahorrarles a tus queridos y amigos el dolor de perderte por algo tan horroroso. Eso enseña hasta el mismo Aristóteles. Y mi papá intentó hacer un poco de eso, siendo un hombre noble. Intentó aislarse para que los demás no tuviéramos que presenciar su sufrimiento. Pero no pudo, porque fue cristiano y como tal formaba parte de una comunidad de amigos que se llama iglesia. Así que cuando mi papá ya no podía moverse un dedo y cuando ya no podía hablar ni una palabra, su cuerpo paralizado fue mi maestro. Por los lazos de amistad amorosa que su morir descubrió y avivó, me fue testimonio a las buenas nuevas que Dios nos ha amado con un amor más fuerte que la muerte en Cristo Jesús. ¿Qué habríamos hecho, mi familia, sin esos lazos de hermandad y amistad de la iglesia? A causa de ellos, aún en una muerte tan terrible como la de mi papá, tenemos alguna idea de lo que significa la Biblia cuando dice por la resurrección de Jesús lo siguiente: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Jesús, Señor nuestro. A causa de Cristo en los hermanos de nuestra iglesia, igual que eh, la presencia de Cristo en Macrina y su comunidad, a causa de esa presencia vislumbramos en mi comunidad el poder de la resurrección que ya gotea como sangre en el presente. Lo vislumbramos en la participación de nuestra iglesia de la muerte de mi papá y así de mi familia y yo. Y de esta manera atestiguamos la virtud cristiana de la esperanza entre ellos, lo cual ha llegado a ser una fuente de inspiración, de esperanza en nosotros hasta el día de hoy. Gracias por tu atención a este testimonio de la virtud cristiana, así como el vicio del ser humano.